Todos mis respetos al Presidium. Pues bueno, vamos a contar una historia que va a empezar con un problema por el agua y me voy a explicar el porqué. En los años 40 éramos una ciudad con más de 150,000 habitantes, con el empleo tópico en las industrias que no paraban de trabajar. Eran tiempos de la Segunda Guerra y la producción zapatera en León los ocupaba y nos ocupaba a todos. Era una ciudad en donde 1 de cada 2 trabajadores estaba concentrado en la industria del calzado. Este era un manantial de recursos para todos los gobiernos, porque era una ciudad que aportaba y que pedía solo con justicia que se le retribuyera aquello que pagaba en impuestos. Pero justo el agua era el problema que más nos importaba, que más nos ocupaba y que más nos preocupaba. Era un tema en el que el gobierno federal nos había dado puras largas, puras promesas y puras mentiras, puras negativas. Eso molestaba a la gente. Y fue precisamente un alcalde el que propuso pedir un crédito para que se pudieran iniciar aquellas obras urgentes que demandaba todo León para que hubiera agua potable y drenaje. Pero ocurrió que con ese préstamo empezaron las obras, mismas que dejaron a medias porque se robaron el dinero entre las autoridades y la constructora, y le dejaron a la ciudad un crédito oneroso que lo condenaba en sus finanzas por más de 10 años. Era terriblemente injusto. Eso propició el enojo de la gente, pero no solo el enojo, sino que justamente ese enojo que se transformara en una demanda de mejores autoridades, de autoridades honestas. Eso es lo que los motivó a salir a las calles, a manifestarse, a ejercer su libertad de expresión, y lo que llevó, a final de cuentas, a una unidad de todas las fuerzas políticas, pero sobre todo y paulatinamente de la propia sociedad. Esto vino a derivar en presentar una candidatura fuerte que respaldara el sentimiento de la ciudadanía y que vendría a unirse en una agrupación en cuyo nombre es toda una declaración de principios, Unión Cívica Leonesa. Y justamente en ese ánimo de luchar por el bien común, fueron a las elecciones y pasó justo lo que no esperaba el gobierno, que lo derrotaran en las urnas. Estamos hablando de tiempos de un partido oficial que lo dominaba todo, que quería ganar todo y no dejaba un solo resquicio para la democracia, que se pasaba y pisoteaba aquellos principios que habían llevado a la revolución, entre ellos aquel poderoso principio del municipio libre. ¿Y qué ocurrió? Que los leoneses no se cruzaron de brazos. Esta no era una lucha entre facciones políticas, esta era una lucha de la ciudadanía. Y lo que pasó es que en el cómputo de los votos para el candidato oficial era una victoria arrasadora, el cómputo de los votos para la Unión Cívica era arrasador, pero no reconocería el gobierno su derrota. Aquello llevó a una serie de manifestaciones en todos los sentidos, una de ellas en el Parque Hidalgo, en el último día de 1945, que habrían de reprimir a culatazos y golpes a la ciudadanía que se manifestaba pacíficamente. Y aquello habría de devenir en aquella multitud que se manifestaría alegre y festivamente, hay que decirlo, en contra de la imposición del candidato oficial, el doctor Ignacio Quirós, que hay que decirlo, era un médico, era reconocido, pero no tenía la simpatía ni la voluntad del pueblo a su favor. ¿Y qué pasó? Que la protesta pues rebasó a las autoridades que no estaban acostumbradas a ver un desplante así ciudadano, y respondieron de la peor manera, de la más trágica manera: ordenar a las fuerzas armadas a que se mancharan de sangre y reprimieran injusta y dolorosamente a la población inerme, y que devino, sí, en un número oficial de 28 muertos, de más de 300 heridos y muchos desaparecidos. Una herida profunda y dolorosa para León. Pero lo mejor, y porque no fue un sacrificio en vano, es que lo único que no pudieron liquidar es la voluntad y la valentía del pueblo. Eso no se liquida a balazos. ¿Y qué pasó? Que desde las primeras horas y desde los primeros momentos hay testimonios. Aquí están los voluntarios de la Cruz Roja, que fueron aquellos primeros héroes que estuvieron en la primera línea, pero ellos solo fueron el comienzo. Y luego fueron los médicos en la madrugada, fueron los primeros en escribirle, los médicos de León, al presidente de la República exigiéndole justicia y denunciando el hecho. Y de ahí vino una catarata de protestas y manifestaciones, porque sí, esto conmovió a la nación, pero lo más importante es que la movió. Y las protestas eran en Ciudad de México, eran en otras ciudades, pero sobre todo eso permitió unir a toda esta sociedad, a los empresarios, a los sindicatos patronales, a los comerciantes, pero sobre todo a la gente, a la de pie, a la que vive el día a día y que lo único que pedía era el respeto a su voluntad, a su libertad de ser libres y de elegir democráticamente. Aquello hay que decirlo, el 20 de febrero de 1946 habría de cruzar este mismo umbral Carlos Obregón, el candidato de la Unión Cívica Leonesa,
a quien finalmente se le reconocía de una manera pues tácita el triunfo, porque habían depuesto a las autoridades, habían eliminado todos los poderes. El presidente de la República en turno tuvo miedo, hay que decirlo, hay que subrayarlo, tuvo miedo de este pueblo y hay que hacer una anotación al calce. Somos una ciudad de una larga historia en la democracia. Apostamos en la revolución no por la lucha armada, sino por la lucha de las ideas y de la política. Esta fue una de las primeras ciudades que votó libremente en 1911 para elegir a sus autoridades municipales y creyó en 1917 en los fundamentos de una nación libre y nueva, donde el respeto a la democracia y donde el municipio libre estaban asentados en la Carta Magna. Y digo que no la creímos porque no fue así en la vida real. Este poco respeto a la propia Carta Magna es lo que derivaría en una lucha sangrienta como la Guerra Cristera, pero nos llevaría a los leoneses a unirnos a otras fuerzas como el sinarquismo, que aquí nacería y se convertiría en la gran fuerza opositora, pero ojo, en el marco de la institucionalidad. Apostamos a la institucionalidad, al gobierno, al respeto a las leyes, y por eso hay orgullo y por eso hay raíces, porque cuando sucedió eso estaban tocando el corazón y la razón de un pueblo que jamás se ha arrodillado. Entonces eso no fue un sacrificio en vano, hoy los honramos, pero no fue un sacrificio en vano. Fue una victoria ciudadana y me parece que esa es la lección más importante al propio día de hoy. Es una lección de que es la ciudadanía la que tiene en sus manos y con su participación, porque hay que decirlo, y esa es una historia que ya contaremos luego, aquellos hechos habrían de detonar la participación ciudadana en todos los campos de la vida pública y de la sociedad, y habría de distinguirnos hasta el día de hoy como una sociedad que participa por el bien común y que es algo que nos distingue en todo el país. Así que es conminarlos a no perder una herencia que hemos transmitido de generación en generación, esa lucha por el bien común. Y lo más importante es que los retos nunca se acaban, y uno de ellos es el agua, y no se nos olvida. Honor y gloria a los mártires del 2 de enero y muchas gracias.